10, Génesis 16, la palabra del Señor dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre y con la comunión del Espíritu Santo, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová no me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque digo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve, he aquí entre Cades y Bezreel. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Dios añada bendición a su palabra. En esta mañana queremos compartir la palabra de Dios bajo un tema: el hacer la voluntad de Dios a mi manera. Quiero decirle que hacer la voluntad de Dios a nuestra manera, la Biblia nos habla en la epístola a los Romanos, dice que las cosas que se escribieron con el fin de dejarnos a nosotros un ejemplo, y que nosotros tomemos ejemplo de aquellos que cometieron errores para que nosotros no lo hagamos. O sea que aprender del error de otro para uno no hacerlo. Y vemos aquí la palabra de Dios, porque hay personas que a veces son expertas en resolver problemas, pero los resuelven a su manera. La persona que resuelve problemas puede influenciar, como para bien como para mal. Aquí vemos un caso muy patente en la historia de lo que hemos leído. Casi siempre se habla de Abraham, se habla poco de Sarai. Sarai, cuando Dios llamó a Abraham, estaba allá en Ur, él estaba con su esposa Sarai, y él le dio una promesa. Él le dijo, si tú sales de esta tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar, voy a hacer de ti un padre de multitudes. Una de las cosas que Abraham anhelaba era ser papá. Como él quería ser padre,
y Dios le da esta palabra, él sale conforme a la palabra de Dios. Y cuando una persona camina bajo la palabra de Dios, siempre va a ir de victoria en victoria. O sea, no va a tener tropiezo. Y si hay obstáculos, la palabra de Dios nos ayudará para que sean apartados del camino y que nosotros prosigamos el camino que Dios nos ha trazado. Vemos aquí en esta palabra que Sara dice que ya tenía tiempo en la cual ella estaba esperando que Dios le resolviera el problema que ella tenía. Sarai tenía un problema, ella era estéril, o sea, no podía concebir, no podía ser madre. Y ella esperó días, semanas, meses, años, lustros, hasta décadas. Y bien, Dios me dijo que me iba a llamar. Pasó más de 10 años y Dios, yo veo que esa promesa se está volviendo bastante remota. Creo que no se va a cumplir. Ella comenzó a preocuparse. Ella trató de resolver esta situación, pero lo trató de hacer a su manera. Cuando uno ha sido llamado por Dios, cuando uno tiene una comunión con Dios, cuando uno tiene una relación con Dios, nosotros no vamos a actuar por nuestra propia cuenta. Nosotros vamos siempre a enfocarnos y a buscar la dirección de aquel que todo lo puede y que todo lo sabe. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, vamos a ver que Dios se va a glorificar. Pero Sara se cargó tanto de su situación y hay cosas que pueden suceder cuando una persona está esperando algo y las cosas no se dan. Creo que allá en el libro de Proverbios 13:12 o 12:13, por ahí está, dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. O sea, cuando usted está esperando algo y no se da, usted se empieza a impacientar, se puede atormentar, hay dificultad y usted puede desesperarse, puede cargarse. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que usted está esperando no se manifiesta, no se da. Entonces la persona se puede preocupar. Y en esta hora, esto es un consejo que viene de parte de Dios para que no nos precipitemos y para que no tratemos de arreglar las cosas a nuestra manera, sino que busquemos la guía y la dirección de Dios para que todas las cosas nos salgan bien. Amén. Fíjese que esta mujer llamada Sarai, era una mujer como cualquier otra mujer, pero que había una promesa para ella, tenía una dificultad y era que no podía concebir. Algo para ella era difícil, porque ya no dependía de ella, dependía que Dios se glorificara en ella. Lo más lógico era que ella se acercara al Señor y le dijera a Dios, Dios mío, ¿hasta cuándo? Tú sabes que estoy desesperada. Ahora, Dios sabe cuando usted está desesperado y cargado. Dios sabe cuando usted tiene dificultad, cuando usted a veces quiere actuar por la situación o por las circunstancias. A veces nosotros actuamos no buscando la dirección de Dios, sino porque la presión, la dificultad nos lleva a hacerlo. Pero no es bueno. Es lo mejor que usted y yo podemos hacer es dejar que Dios nos ayude. En los momentos más difíciles de su vida, no deje de que usted se deje llevar por la impaciencia. No. Pídale a Dios la guía. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él, que Él va a hacer, Él va a actuar, Él va a operar a favor tuyo. Déjalo que Dios trabaje en tu vida. Déjalo que Dios te ayude. Recuerda que usted tiene dentro de usted el Espíritu Santo. Y nosotros podemos pedirle a Él que Él nos ayude cuando estamos en un momento difícil que a veces estamos claudicando, no sabemos qué hacer. Buscar la dirección de Dios es lo más lógico. Y vemos aquí en esta palabra que Sarai, pensando, ya toda esta situación que ella tenía le llegó hasta aquí.
Dice, ya yo no voy a dar más. Yo he esperado mucho en Dios. Y como Dios no me ha arreglado o no me ha solucionado el problema, yo lo voy a hacer a mi manera. Y mire, no es bueno cuando nos dejamos cargar tanto y actuamos. La Biblia dice, echa a Jehová tu carga. O sea, cuando a veces las cosas no se dan y tú ves que en vez de arreglarse las cosas te vas llenando más de carga, suéltale la carga al Señor, entrégasela. La Biblia dice que si nosotros echamos a Jehová la carga, Él nos sustentará y Él no dejará caído para siempre al justo. Ahora, Sarai toma una decisión que no debía de tomar. ¿Y por qué la toma? Sencillamente porque ella llega a una conclusión, que era el tiempo de ella actuar. Y cuando eso pasa, cuando actuamos fuera del tiempo de Dios, también le estamos diciendo a Dios que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Recuerde que Dios tiene un propósito con Moisés, para que él liberara al pueblo. Pero Moisés se adelantó, él quiso hacerlo a su manera y no funcionó. Tuvo que salir huyendo, siendo un príncipe. Ya después, tratado por Dios, 40 años después, entonces era el tiempo de Dios, para Dios hacer lo que Él quería hacer con ese pueblo y liberarlo. Pero era en el tiempo del Señor. Nosotros no debemos de movernos, precipitarnos, sin consultar a Dios. La Biblia dice que es bueno esperar en Jehová. En esta mañana el consejo de Dios, espera en Dios, no te precipites, no vayas a cometer de pronto una ligereza que te pueda costar. A veces en un momento de impaciencia podemos actuar y después que actuamos, entonces el resultado es tan negativo y es cuando nosotros a veces vamos a pensar, yo por qué hice esto. Pero ya las cosas están hechas. Entonces fíjese que esta es una historia que nos da o nos puede enseñar cosas que uno debe de tener en cuenta, porque Sarai se desesperó, o sea, le faltó seguir esperando. Y es tremendo porque ella actuó por su propia cuenta. Dice la palabra de Dios, donde nosotros hemos leído aquí en el capítulo 16, que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Algo que me llama la atención. Esto era algo que en aquellos tiempos eran cosas legales. Hay cosas que son legales delante de los hombres, pero delante de Dios no. Hay mucha gente que habla de que Dios, la voluntad permisiva de Dios no. La voluntad de Dios es una sola. La Biblia dice que su sí es sí y su no es no. Dios, mira, Dios, no que Dios permita el adulterio, no que Dios permite esto, que Dios permite eso, es mentira. Dios no está de acuerdo con esas cosas. Su sí es sí y su no es no. Si yo no hago su voluntad, entonces voy a hacer la mía. Si yo no actúo conforme al propósito de Dios, entonces yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y aquí Sara estaba haciendo las cosas conforme a su manera. Era legal ante los hombres, pero ante Dios no estaba bien. Y era que una mujer, si no tenía hijos, le podía dar su sierva. Eran contratos, que estaban ahí. Y posiblemente Sara lo pensó. Su sierva de pronto era muy amiga de ella, una mujer muy obediente, la trataba bien. Posiblemente esta Agar se ganó el cariño de ella tanto y ella pudo pensar, bueno, como yo no le puedo dar hijo a Abraham, de pronto de esta mujer puedo tener hijos y pueden salir unos buenos muchachos. Eso pudo pensarlo ella y ella actuó. Es tremendo cuando nosotros actuamos ligeramente y después que actuamos vamos a tratar de recapacitar y de ver
que ya las aguas se soltaron y no se pueden agarrar. Es tremendo porque fíjese que ella, después que lo piensa, posiblemente lo consultó con Agar, después lo consulta con su esposo. Él le dice, mire, como Dios no permite que yo conciba, te voy a rogar que te acerques a mi sierva Agar para tener hijos de ella, ya que Dios no me ha concedido ese privilegio. A veces hay cosas que Dios nos habla y como las cosas no se dan, nuestra fe empieza a debilitarse, empieza a menguar. Creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios nunca se olvida de nosotros y lo que Dios nos promete, Él lo cumple porque Amén. No es hombre para Amén. Mentir. Lo que sucede es que tenemos que esperar en el tiempo de Él. Y fíjese que cuando ella le dice esto a Abraham, te ruego que te acerques a mi sierva. Hay cosas que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que filtrar. Hay que filtrar. A veces nos pueden rogar, nos pueden suplicar, pero quiero decirle que a veces el ruego lo usan los manipuladores. La gente que le gusta controlar también usa el ruego a veces. ¿Por qué? Porque ellos saben que de esta manera pueden de pronto conseguir o lograr lo que ellos quieren. Si Abraham hubiera estado espiritualmente bien conectado y él filtra lo que le dice su esposa Sarai, él hubiera dicho, pero ven acá, ¿te acuerdas que cuando estábamos allá en Ur de los Caldeos, Dios nos dijo, allá no estaba Agar, Dios nos dijo que nos iba a dar hijos, que seríamos una multitud? O sea, si Abraham hubiera filtrado ese ruego, posiblemente le hubiera dicho eso a ella. Pero Abraham no filtró ese ruego. Y él actuó para ceder, para que lo que Sarai quería se diese, la petición que Sarai le pedía. Es tremendo cuando a veces nuestros cónyuges, la esposa o el esposo, te piden cosas que tú tienes que filtrar por la palabra, porque nosotros somos llamados primeramente a agradar a Dios antes que a los hombres. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Fíjese, de pronto esto suena fuerte, pero es una gran verdad. Hubieron una pareja que se pusieron de acuerdo para desobedecer a Dios y lo que ellos recibieron fue la muerte. Ananías y Zafira, ellos mintieron ante el Señor y dice que su esposo murió y a las 3 horas muere ella. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, a Dios hay que obedecerle antes que a los hombres. Y acá Abraham, hombre, se dejó llevar por sus sentimientos, por la situación que estaba viviendo, sin consultar a Dios. Hay que consultar a Dios en los momentos más difíciles para que Dios nos guíe. Yo creo que la mejor directriz es cuando nosotros buscamos la guía de Dios. Si buscamos la guía de Dios, nosotros vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Entonces, Abraham, ni corto ni perezoso, se acercó a Agar y dice que ella quedó embarazada. Al verse embarazada o encinta, dice que ella comenzó a tener en poco a su ama. Se vio embarazada y dice la Biblia que comenzó a menospreciar a su ama. Óigalo bien. Entonces ya el problema era más. Ya el problema no solamente era que ella era estéril, ahora el problema era que su propia sierva la estaba menospreciando. Por tratar de resolver un problema a su manera, sin buscar la voluntad de Dios. Entonces, este problema se estaba agrandando. Por eso hay que buscar a Dios. Hay que buscar la dirección de Dios. No haga las cosas a su manera. Es mejor sufrir un momento en la vida
y no vivir la vida sufriendo. Es mejor. Fíjese que como ella la menospreciaba, ya de pronto no le hacía el caso que ella hacía, la obediencia, el respeto, ya se fue revelando. Sí, pero sí, y pudo hasta pensar, Abraham me puede tomar a mí porque yo le estoy dando hijos. Todo eso pudo llegar al pensamiento. Y entonces, cuando esto pasa, Sarai todavía no se da cuenta que el error era de ella. Hay personas que cuando quieren resolver las cosas a su manera y las cosas no les salen como ellos quieren, entonces van a buscar culpables. ¿Sí? Van a buscar culpables, no aceptan sus errores. Y cuando no aceptamos los errores, no podemos superarlos. Amén. Tenemos que superar los errores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta mujer comienza a verse embarazada, dice la palabra de Dios que Sarai, oiga lo que dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. O sea, ella no se echa la culpa. Ahora, ¿de quién era la culpa? Era de Abraham. ¿Quién planeó eso? Debía de ser ella, ¿verdad? Ella debía reconocer que ella era la que había fallado. Pero ella está buscando culpable. ¿Por qué? Porque cuando a veces nosotros queremos resolver los problemas a nuestra manera, sin buscar la dirección de Dios, no, las cosas no nos salen como queremos, entonces vamos a buscar culpable. Ya está diciéndole a Abraham que la culpa era de él. Y oiga bien, aquí hay algo tremendo, porque en vez de buscar a Dios, ahí sí quiere meter a Dios. ¿Se da cuenta lo que dice? ¿Qué dice el versículo 5? Léalo, hermana, en voz alta, sí, acompáñeme. ¿Qué dice? Sí, 16:5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú. Fíjense algo, ella quiere hacer las cosas a su manera y después como las cosas no le salen, por tratar de resolver los problemas ella, entonces ella ve que su sierva se empieza a menospreciarla porque ella está embarazada, entonces ella viene y le dice a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, la culpa es tuya, porque yo te di a mi sierva y viéndose ella embarazada, entonces me está menospreciando. Dice, juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Por qué antes de hacer eso no consultó a Dios? ¿Por qué antes de eso no consultó a Dios? Personas que a veces actúan y después quieren colocar a Dios de juez. Antes de hacer las cosas, piensa, medita. Piensa las cosas positivas, pero también piensa que negativo puede pasar. Hay que tener cabeza fría. No podemos resolver los problemas, las cosas a nuestra manera. Debemos de pedirle a Dios que el Dios nos ayude. Y para eso a veces necesitamos que el Espíritu de Dios nos capacite a tener paciencia. A ser paciente, porque cuando usted no es paciente, cuando una persona no es paciente, hermano, quiere resolver las cosas a su manera. Y resolver las cosas de nuestra manera no va a traer una edificación y una bendición. A veces hay rupturas de amistades, de cosas. A veces se pierden, hay pérdidas. ¿Por qué? Porque a veces resolvemos las cosas a nuestra manera, pero cuando nosotros buscamos la guía de Dios, Dios nos va a dar ganancia y victoria. Llama la atención porque ella le está diciendo, juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, no se siente ella o no se cree ella que ella tiene culpa. O sea, la culpa está en Agar y la culpa está en Abraham. O sea, es tremendo porque no podemos tratar de ocultar, como dice por ahí, el sol con nuestra mano. Hay que reconocer
cuando cometemos errores. Y el problema no es que nosotros cometamos errores. El problema es que no aprendamos de los errores y que tratemos de no seguirlos reincidiendo en ellos. Tenemos que superarlos para glorificar a Dios, porque Dios llama a gente imperfecta para irla perfeccionando para la gloria de su nombre. Entonces vemos que Sarai no actuó de la mejor manera. Ella trató de hacer la voluntad de Dios a su manera, utilizando sus métodos y no buscando la dirección de Dios. No haga las cosas, no, aunque tengas métodos y estas cosas, busca la dirección de Dios. Quiero decirte algo, que la fe en el Señor, la dirección en Dios, es mejor que la lógica y la razón que tú tengas. Créelo. En el mundo espiritual hay cosas tremendas. Vemos aquí, en esta palabra que hemos leído, que entonces, fíjese, cuando ella le dice así a Abraham, Abraham le dice, bueno, ahí está tu sierva, haz con ella lo que quieras. Y ahí es donde está el problema cuando nosotros queremos resolver los problemas a nuestra manera. Como dicen por ahí, el que tiene el mazo da con él. A veces nosotros no, o sea, utilizamos la posición para seguir tratando de guardar nuestro error y no reconocer que por causa nuestra las cosas han empeorado. Ella era la ama, pero ¿qué pasa? Me imagino que ella, aunque era la ama, comenzó a tratarla mal. No había necesidad de que estas cosas se dieran. Dice que comenzó Sarai a afligir a la sierva. Empezó de pronto a menospreciarla, a hablarle no de la mejor manera. A veces hay personas que cuando quieren resolver las cosas a su manera, abusan de la autoridad. A veces se le da mal uso a la autoridad y a veces se abusa de la autoridad o de la posición que uno tiene. No debe de ser, porque la Biblia dice, cuando usted y yo conocemos a Dios, tenemos que tratar bien a nuestros trabajadores y los trabajadores deben de portarse bien con sus amos o con sus patrones. O sea, porque es una instrucción que Dios nos da para que todo lo que se haga debe de ser para glorificar el nombre de Dios. Dice la Biblia que cuando él le dice así, ella empieza a presionar a Agar. Ya no es su amiga, ya no es su sierva preferida, ahora es una enemiga. La presiona, la ve como su rival. Y el diablo comienza de pronto también a meterle dardos. Entonces, tanto es la presión que dice la Biblia que Agar se va. Huye de la presencia de Sarai. Huyó. ¿Por qué? Porque no aguantó tanta presión, de pronto tanta humillación, tantas cosas que no debía hacerle Sarai y se las hizo. Pero a pesar de esto, Dios le salió al encuentro a Agar. Porque Dios, óigalo bien, permite muchas cosas porque, como le decía, Dios tiene una sola voluntad. Su sí es sí, su no es no. A veces hay cosas que suceden por la manera o la actuación nuestra, sin consultar la voluntad de Dios y las cosas pasan. Este problema se había empeorado, se había engrandecido porque por tratar de arreglar las cosas, Sarai las había empeorado más. Ya las cosas se le habían salido de las manos. Necesitamos a veces, son las manos de Dios para que Dios tome el control y arregle las cosas. Téngalo bien en cuenta, es Dios el que nos va a ayudar, el que nos va a sacar adelante. Quiero decirle, la Biblia dice algo, que Dios no se agrada, óigalo bien, de la fuerza, ni de la ligereza del caballo, ni de la destreza del jinete, ni tampoco de sus habilidades. Dice que Dios se agrada de aquel que le honra y le teme. Cuando tememos a Dios, no vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a buscar la dirección de Dios. Vamos a decirle a Dios, yo necesito a Dios porque Él es omnisapiente, porque Él es sabio, porque Él me puede dirigir para que yo haga las cosas y me salgan bien. La Biblia dice que al que teme a Dios siempre le va bien. Debemos de buscar la dirección de Dios. Y aquí vemos que esta mujer se fue, Agar, pero dice la Biblia que el ángel de Jehová le salió al encuentro. Cuando a veces estamos desesperados,
cuando a veces estás en el desierto, cuando de pronto la calamidad te ha atropellado, tú no estás solo y a veces puedes huir, pero no estás solo. Hay un ángel, el ángel de Dios. Dios te está viendo, Dios sale al encuentro para tratar de consolar, para tratar de fortalecer la vida de esta mujer, para darle aliento, para decirle que no estaba desamparada, que no estaba sola, que hay un Dios que nunca se olvida de nosotros. La Biblia dice, ¿se olvidará la madre del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, nunca te dejaré, ni nunca te desampararé. No estás desamparado, no estás desamparada, aunque hayas cometido errores. Hay un ángel, el ángel de Dios, el Dios del cielo, te sale al encuentro para decirte, estoy para ayudarte, estoy para darte directrices, para que puedas remediar la situación y se va a resolver porque te voy a dar las pautas necesarias para que esto se realice. Fíjese algo que me llama la atención, y es que cuando el ángel le dice, ¿de dónde viene? Le dice, ¿y hacia dónde vas? ¿De dónde viene y hacia dónde vas? La presión la hizo huir. Claro, toda la amargura que tenía Sarai se la descargó. Le dice, huyo de la presencia de mi señora. ¿Y para dónde vas? Lo más lejos que pueda, porque no la soporto, porque no aguanto. Y el ángel le dijo, mira, ves y ponte sumisa bajo la mano de tu señora. Oiga bien esto. Quiero decirle algo. A veces el humillarnos es la forma en la cual Dios nos va a dar una respuesta propicia. Hay algo que a veces a nosotros trata de obstaculizarnos y es nuestro ego, nuestro orgullo. Pero fíjese lo que le está diciendo el ángel. Pero si usted se pone a analizarlo, dice, caramba. O sea, esto era lo que iba a dar el resultado. Le dice, ves y ponte sumisa bajo la mano de tu señora, porque vas a tener un hijo, y tu hijo se llamará Ismael, y será un hombre fiero, vivirá por su espada, la espada de él será contra todos, y la de todos contra él, y por su mano vivirá. Fíjese lo que le está diciendo el ángel. Y cuando esta mujer oye la voz del ángel, me llama la atención porque es una mujer obediente. Obedeció la voz del ángel de Dios. Cuando obedeces la voz de Dios, te va a dar un buen resultado. La crisis se podrá ir. Las cosas se van a solucionar. La escasez, la dificultad, Dios va a tomar el control, porque al obediente le va bien. Ella viene y se puso sumisa. Bueno, perdóname, Sara. Ay, mira, o sea, humillada. Vino humillada. Usted no sabe que hay cosas que usted las va a conseguir con la humildad. Y la Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. O sea, estoy seguro que Agar reposó cuando se humilló ante su señora. Se puso allá a los pies. Qué bueno cuando nosotros podemos humillarnos en la presencia de Dios, para que Dios nos dé el descanso, el reposo que nosotros necesitamos, para que las cargas de opresión se vayan de nosotros y veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Me llama la atención porque Agar viene y se humilla, y bueno, Sarai posiblemente podía seguir con el malestar, pero ella estaba humillada, ya no le estaba respondiendo de la misma manera a su señora. Y la Biblia dice que cuando ella ve esto, ella viene y dice, Dios me ha visto mi aflicción, Dios me sale al encuentro, me ha ayudado, voy por de mi señora. Y dice la Biblia que allá en casa de Sarai, Agar da a luz y Abraham llama a su hijo, como le dijo el ángel, Ismael. Óigalo bien, lo llama Ismael. Y dice la Biblia que era Abraham
de 86 años cuando Ismael nació. Pero quiero decirle algo en esta mañana, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Quiero decirle, por mucha fuerza que usted tenga, en diferentes áreas, no solamente física, intelectual, académica, financiera, etcétera, etcétera, las fuerzas se acaban algún día. El único que permanece para siempre es el Todopoderoso. Me llama mucho la atención porque fíjese que Abraham con 86 años, a los 86 años es padre. Hay un hijo acá, pero era un hijo no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Sarai, porque Sarai era la que había hecho, o sea, su manera, su método. O sea, y quiero decirle esto, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9, dice que Dios guarda los pies de sus santos. Mas el impío será lanzado, dice, porque nadie puede hacerse fuerte por su propia fuerza. Nadie puede hacerse fuerte. Necesitamos buscar a Dios. La fuerza está en Dios, el poder está en Dios. Hay que buscar a Dios y a su poder. Hay que buscar la fuerza en el Señor. La Biblia dice, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted trata de apoyarse en su propia fuerza, las fuerzas se acaban. Y cuando las fuerzas, mire, cuando usted está bien cansado, cuando más se cansa, usted tiene menos fuerza. ¿Sí o no? Bien cansado, usted no tiene ni fuerza para levantar una silla. Cuando está bien cansado. Ahora, el que nos da la fuerza a nosotros es el Señor. No haga las cosas a tu manera. Deja que Dios te ayude. Busca la dirección de Dios. Porque Dios tiene sus ojos puestos en ti para ayudarte y sacarte adelante. Fíjese que por esta situación de Sarai, por actuar por falta de paciencia, cuando somos impacientes, actuamos a nuestra manera. A veces, vamos a cometer errores, vamos a cometer ligereza. ¿Por qué? Porque actuamos sin consultar a Dios. Actuamos porque nuestros impulsos nos mueven a hacer las cosas. Y fíjese que no hacemos la voluntad de Dios. Quiero que busque su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 36. La Biblia dice, porque es necesaria la paciencia. Léalo. Quiero que alguno lo lea. ¿Alguno lo puede leer? Hebreos 10. 36. ¿Quién me colabora con leyendo ese texto? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Es necesaria qué? La paciencia. Mira, sin paciencia no vamos a hacer la voluntad de Dios. No puede haber voluntad de Dios si no hay paciencia. ¿Y quién fue la que actuó la voluntad de Sara por la impaciencia? En la voluntad de Dios, amado hermano, lo que se mueve es la paciencia de Dios. O sea, cuando usted es paciente es porque usted tiene fe. Porque la Biblia dice que la fe produce paciencia. La fe produce paciencia. Cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, danos la fortaleza, danos la paciencia para poder resistir o enfrentar esta situación. Porque hay cosas que no se resuelven en un día, ni en un mes, ni en una semana. Hay cosas que van a durar tiempo. Pero lo que tienes que estar seguro y tener la garantía que Dios levantará bandera a favor tuyo, porque Dios te llamó a ser más que vencedor. Tenemos que tener en cuenta esto. Ahora fíjese que aquí vemos en esta palabra que hemos leído que es necesaria la paciencia para que habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Qué le faltó a Sara ahí? La paciencia. La paciencia para la voluntad de Dios. Ahora miren, a pesar de eso, que ella actuó de su manera, Dios cumple su palabra porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Fíjese, a pesar de eso,
dice que tenía 26 años. Si usted ve en el 17 de Génesis, dice que era edad de 99 años cuando Dios se le aparece otra vez a Abraham. O sea, pasaron 13 años porque lo que hicieron no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una. Sí, su sí es sí. Él le había dicho, ustedes, si él se lo dijo a él y a ella, ustedes van, yo los he seleccionado para ser una gran nación, serán padres, pero ella fue impaciente, actuó por tratar de resolver un problema. Óigalo bien, dice que era edad de 99 años cuando el Señor se le apareció a Abraham. Pero quiero decirle que ese problema que trató de resolver Sara, por ella actuar hasta el día de hoy, el problema está. Porque los árabes, descendientes de Ismael, miren la lucha que hay. Por un problema que tenía Sarai, mire cómo eso se extendió. Yo escuché una vez que en La Guajira hubo una situación que habían unos familiares y unos tenían unos chivos y el otro se dedicaba a la agricultura. Entonces uno de los chivos de un familiar venía y eran esos chivos tremendos y rompía la cerca y se venía y dañaba la cosecha. Y un día el familiar, un primo, le dijo, mira primo, coge ese chivo y amárralo o mátalo o alguna cosa, porque ese chivo cada ratito me está dañando la cosecha y un día esto te lo voy a matar. Y mató el chivo. Entonces, ¿qué hizo el que mató el chivo? Al que le mataron el chivo, el dueño del chivo mató al primo y comenzaron a matarse. Por tratar de resolver los problemas. Busca la dirección de Dios. Este es un consejo. Esta es una medicina preventiva. No haga las cosas a tu manera. Ten cuidado. Busca la dirección de Dios. Actúas con cabeza fría. Mira, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. No te desesperes. No actúes por tu fuerza. Aunque te venga así la presión, no lo hagas, porque Dios te dará la resistencia y la fortaleza para que tú tengas calma. Siempre lo he dicho, o sea, actuar sea por la presión no es bueno. Es bueno buscar la dirección de Dios. Fíjense, hasta el día de hoy este problema se da. Ahora, ¿qué podemos ver nosotros? Si allá se formó ese problema que hasta el día de hoy sigue, cuando Jesús, mire, Jesús iba a resolver un problema. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios. Jesús venía a resolver este problema. Jesús nos quería librar a nosotros de la condenación. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Jesús, estando en el monte, ahí en el Semaní, dice que él clamó a Dios. Había una presión sobre él, pero él clamó a Dios. Y él le dice a Dios, Señor, yo sé que viene algo grande. Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, en medio de esa situación, Jesús no actuó a su manera. Él quería hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y Jesucristo es el ejemplo a seguir. Señor, no voy a hacer las cosas a mi manera. Voy a esperar en Dios. Voy a esperar que Dios me ayude, que Dios me guíe. Si usted espera en Dios, Dios hará. Dios se glorificará. Dios se manifestará a favor suyo. Vea, Dios le hará justicia. Dios hará justicia porque Dios no está ajeno a la injusticia o la desigualdad de que usted está pasando. Hubo un hombre que él fue perseguido por el rey. Él había sido ungido, pero él esperaba en Dios. Y este hombre muchas veces lo buscó Saúl para matarlo y él se guardaba. Y hasta sus amigos del ejército decían, mire, Dios te lo ha puesto, mátalo. Y dice, no, Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido. O sea, él podía resolver las cosas, pero él esperó en Dios.
Por eso él dice, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y él oyó mi clamor. Mira, la paciencia tuya llama la atención de Dios. Tu paciencia llama la atención de Dios. Dios está buscando gente para darle de esa gracia, para que seas paciente, para que no actúes por tu propia cuenta, sino para que te dejes guiar por el Señor y vas a ver la gloria de Dios. Él dice, pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora, la paciencia no quiere decir que no te va a venir el desespero. La desesperación, estas cosas tienen que venir, la desesperación, la dificultad, esto viene, el desosiego llega, porque es que tú tienes, la paciencia va a luchar contra esto. Amén. La paciencia va a luchar contra todas estas cosas. Y como tú le das lugar a Dios, el Espíritu de Dios levantará bandera. Por eso es que tú tienes que alimentar tu parte espiritual para que sea más fuerte que la otra parte. Entonces, él por eso dice, pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Mira, si posiblemente no te está pasando nada, pero te podrán venir cosas. Y en esta mañana Dios te trae esta palabra, este consejo. No actúes por tu propia cuenta, no te desesperes, busca la guía de Dios, porque Dios no te va a dejar a ti desamparado. Dios va a actuar contigo. El salmista dijo, en Dios haremos proeza, en Dios verás su gloria. Y por eso él dice, me sacó del pozo de la desesperación. Esa desesperación que él tenía, Dios lo sacó de ahí. En su tiempo lo sacó. El desespero lo tuvo que dejar. ¿Por qué? Porque él dejó que Dios le ayudara. En los momentos de dificultad, refúgiate en Dios. Confía en Dios. No actúes por tu propia cuenta. Busca la guía de Dios y en Dios resolverás los problemas. En Dios se resuelven las cosas mejor. Veremos la gloria de Dios. Vea, para concluir, voy a traerle un ejemplo. Este es la historia de Sarai, Agar y Abraham. Pero fíjese, había un hombre llamado Eliseo. Dice que los sirios lo buscaban para matarlo. ¿Por qué lo buscaban a él? Porque el rey le habían dicho que todos los planes que él hacía, Dios se los revelaba a Eliseo. Y cuando los sirios vinieron a buscar a Eliseo, dice que Eliseo clamó y le dijo, Señor, hiérelos con ceguera. Dice que ellos quedaron ciegos y él los llevó hasta Samaria. O sea, los metió en la boca del lobo. Y le dijo el rey de Samaria, ¿los matamos? Le dice, no. Denle comida, bebida, trátenlos bien. Pero es el enemigo. Hagan como Dios dice. Oiga bien eso. Cuando la lógica era que los mataran, la razón era esa. Pero la voluntad de Dios era otra. Dice, bueno, que hicieron así como Eliseo les dijo, de parte de Dios. Dice la Biblia que esta gente, estos sirios, dejaron de atacar y de rodear, de sitiar a esta gente. ¿Por qué? Porque ellos llegaron donde el rey, no, rey, si ellos son nuestros enemigos, nos trataron, nos dieron comida, alimentos, nos trataron bien, como sus amigos, nos trataron como un huésped, muy bien. No, ellos no son nuestros enemigos. Entonces fíjese algo, la manera en que esta gente dejó de perseguirlo fue haciéndole bien. La Biblia dice, no seas vencido por el mal. Con el bien. ¿Con el bien qué hace? Vence el mal. ¿Con el bien qué vas a hacer? Vencer el mal. Entonces, si nosotros
tomamos este ejemplo del Señor, tomamos el ejemplo que nos deja Eliseo, y con el bien vamos a vencer el mal, vamos a ver la gloria de Dios. Quiero decirle para concluir, ¿por qué hay hogares disueltos? ¿Por qué hay hijos sin padres, sin madre? Sencillamente porque a veces hemos querido resolver las cosas a nuestra manera. Pero si nosotros nos vamos al que conoce los corazones y le decimos a Dios, Dios que conoce el corazón nos va a dar a nosotros el consejo, la dirección para que todas las cosas se puedan arreglar bajo la guía de Dios y van a salir bien y vamos a estar unidos y vamos a ver siempre la grandeza de Dios en nuestra vida. Entonces, en esta hora vamos a hacer una oración y el consejo es: nunca hagas las cosas a tu manera, no emplees tus métodos, busca la dirección de Dios, busca que Dios es sabio y con sabiduría se hace la guerra. Con la sabiduría de Dios es mejor. Con la sabiduría de Dios es mejor, con el consejo de Dios es mejor. No hagas las cosas a tu manera, no resistas. Aprende del Señor y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Tu consejo, Señor. Ese consejo, Padre, que no hagamos las cosas a nuestra manera. Los problemas no se resuelven a nuestra manera. Tenemos un Padre, consultar al Padre de los Espíritus, al que nos ha comprado con su sangre preciosa. Pedirle a Él la dirección, la guía. En esta mañana te ruego, Señor, porque tú conoces los corazones y posiblemente los que estén aquí no están pasando ningún problema, pero, Señor, es un consejo de prevención para que cuando se presenten las dificultades y los problemas no actuemos a nuestra manera. Señor, que te busquemos. A veces con la humildad vamos a resolver muchas cosas. Las cosas se solucionarán, Señor, porque tú eres un Dios poderoso que te manifiesta de una manera especial y maravillosa. Te pido que estés bendiciendo, que estés ministrando en las vidas, en los corazones. Aquellos que nos escuchan, Señor, ministrales, Dios mío, de una manera especial. Glorifícate en sus vidas, en sus corazones. Que el Espíritu Santo les recuerde esta palabra, que no resuelvan las cosas a su manera, que busquen la dirección de ese Dios sabio y poderoso que está dispuesto a ayudarnos siempre. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Te pido que tú estés ministrando sanidad a los cuerpos enfermos, llevando consolación, liberación en las vidas, en los corazones, Padre, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, pueda perdurar en los hogares para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos las gracias. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo en esta hora. Vamos a invitar por aquí a nuestra hermana.